Estás escuchando NBS Business and Management, el podcast. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a NBS Business and Management. Un proyecto que tenemos de podcast y bueno, ahora lo estamos lanzando también en video, así es que bienvenidos. El objetivo de estos tipos de temas es agregar valor a tu vida, agregar valor a tu carrera profesional. Y hoy tenemos un tema bien interesante, debido a que muchas veces nos manejamos nosotros por dinero, muchas veces creemos que nuestros empleados, que nuestros trabajadores, pues específicamente trabajan por dinero. Sin embargo, muchas veces se trabaja más que todo en lo que se llama salario emocional. Y para eso tenemos al mejor, tenemos al licenciado Marco Maldonado. Bienvenido, Marco, ¿cómo está, licenciado? Gracias, un gusto poder acompañarlos en este podcast y para mí siempre es un gusto poder estar compartiendo con ustedes acá en NBS. Así es, y siempre es bien importante que dentro de las empresas tengamos todas esas estrategias que funcionan con un objetivo en común, con el objetivo de que la empresa alcance sus objetivos y que todas las personas que forman parte de esa familia empresarial, de esa familia corporativa, también se sientan bien dentro de la empresa. Así es que, licenciado, ¿en qué consisten las estrategias de salario emocional? Bueno, la verdad es que es una muy buena pregunta. Cuando hablamos del tema de salario emocional, debemos de remontarnos un poco hacia atrás, que realmente este concepto como tal ha ido tomando auge en el transcurso del tiempo y básicamente es esa parte no económica a través del cual se genera una retribución a los colaboradores. Lo importante de esto es que se determina en esta nueva gestión administrativa del talento humano que como seres humanos somos integrales. Entonces, en muchos de los casos el tema económico no es suficiente cuando hablamos de esa remuneración o de esa retribución, cuando hablamos específicamente dentro del contexto organizacional. Y entonces esta nueva gestión administrativa decide empezar a crear estrategias que nos pueden ayudar a integrar otros factores precisamente para poder contribuir a esa remuneración de los colaboradores y que puede ir mucho en el sentido de motivación, compromiso, el hecho de generar identidad del colaborador con la organización. Y por supuesto dentro de eso también están los factores que tenemos de rotación de personal o el ausentismo. Pero claro, es distinto para cada una de las organizaciones y entonces es ahí donde generamos este tema del salario emocional como estrategia. Sí, es bien importante porque quiera que no, las generaciones van cambiando, ¿verdad? Las empresas tienen que irse actualizando, innovando y adaptando a este nuevo mercado, a este nuevo segmento de personas que vienen, que ahorita se ha hecho muy famoso los millennials, los centennials y cada uno de este tipo de género, llamémoslo así, es distinto, trae diferentes objetivos y por ejemplo, si hablamos de un millennials, nos damos cuenta que un millennials no les gusta ser dirigidos, regularmente les gusta mucho no les importa realmente al final de cuentas el salario monetario, ¿verdad? Sino que ahí donde es bien importante como bien lo decías tú, el mantener esa identidad, el hacerse parte de la empresa, ¿verdad? Y eso está dentro de las estrategias de salario emocional. Por ejemplo, si no hablamos de una estrategia de salario emocional, ¿cuál podría ser una? La identidad, el reconocimiento, el manejar la pasión, el tal vez influir sobre la persona para que la persona realmente busque los objetivos de la empresa. Pero la pregunta es, ¿cuál es la relación e impacto de estas estrategias con los objetivos y visión? Óigase, con los objetivos, visión y organización de la misma empresa. Sí, muy buena pregunta. Básicamente, siguiendo con este hilo que nos comentabas, Giovanni, acerca de estas nuevas generaciones,
Si nos remontamos a los inicios de los años 2000, resulta que hay dos Hace poco. empezando el milenio, resulta que hay dos influencias muy grandes. Está Google como empresa y está Facebook en sus inicios también como ya una empresa formal organizada. Resulta que ellos empiezan a crear una forma de entretener y de tener a ese capital humano dentro de su organización, apostando a lo mejor que ellos podían sacar de esas personas. Y entonces ellos empiezan con los videojuegos, estos famosos beanbags, ¿verdad? Que son las bolsas estas de colores que uno se puede sentar en el piso, los días de trabajo desde casa, el hecho de un montón de aspectos que van generando una nueva modalidad de poder atraer y retener a ese talento que era muy, muy joven y que ya sabemos que en algún momento estas nuevas generaciones, su captación del tiempo o en el caso también de cuando se quiere que estén o permanezcan dentro de las organizaciones, hay que tener algo adicional. Y entonces esas influencias también llegan a Latinoamérica. Y entonces lo importante de todo esto es que en Latinoamérica también se empieza a adoptar este tipo de estrategias como tal. Entonces, cuando hablamos precisamente de cómo estas estrategias se alinean a la organización, se alinean a la visión, la respuesta es sí, se alinean. Debemos de buscar hacerlo personalizado desde dos enfoques. El primero es el enfoque organizacional, que es, ok, probablemente para mi organización no precisamente la motivación sea un factor que yo tengo que mejorar, pero tal vez el ausentismo sí. Entonces yo tendría desde el enfoque organizacional que empezar a buscar estrategias que me ayuden con el ausentismo o con el compromiso. Entonces, dependiendo de cómo está mi organización, y acá estamos hablando quizá algo muy rápido y muy por encimita, pero por supuesto debería de haber una evaluación como tal que nos lleva a determinar qué es lo que nosotros queremos mejorar dentro de la organización, porque recordemos que estas son percepciones de los colaboradores, o sea, podría hacerse a través de una encuesta de clima organizacional. Entonces, cuando nosotros detectamos eso, empezamos a generar estrategias que nos ayudan a afinar los objetivos, a que la gente sea más productiva. Y el segundo enfoque es desde los colaboradores. Por ejemplo, si yo le digo a una persona, ok, nosotros vamos a celebrar todos los meses a los cumpleaños del mes con el típico pastel y la reunión que se hace. Eso ya no es algo motivante, porque ya sabemos que a muchas de las organizaciones ya eso es algo que se volvió como una obligación. Entonces, si uno le pregunta al colaborador, ok, desde tu perspectiva, ¿cuál podría ser una estrategia que te motive? Porque también dependiendo de los puestos que hay dentro de la organización, dependiendo de los factores que se tienen, nosotros vamos a buscar que esas personas nos retroalimenten. Y claro, no es como decir que con esto vamos a hacer una lista de caprichos que la organización tiene que cumplir, que no se malentienda, ¿verdad? Tiene que haber un gana-gana. Sí. No, y es bien importante porque la retención del talento humano dentro de la organización es importante, ¿verdad? Pero todos tienen que estar alineados a seguir los objetivos, la visión de la empresa, todos tienen que ir en común acuerdo hacia esto. Ahora, esto de que las empresas empiezan ahora a fijarse más en retener al talento, de retener a la persona, al capital humano que le llaman muchos, ¿verdad? Es bien importante, sin embargo, yo creo que debe ser algo bien medible, bien estandarizado, porque también en algún momento me imagino que existen hasta los celos, ¿verdad? Cuando alguien dice a este me lo están consintiendo más que al otro, ¿verdad? Entonces es bien importante el que la empresa esté bien clara en cuál es la visión. Yo estaba leyendo la vez pasada un libro acerca de cómo retener el talento humano. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, para una empresa? Vienes tú, capacitas a cierto colaborador de la empresa, lo capacita y para la empresa es más caro dejarlo ir y traer a alguien nuevo porque ya se invirtió en capacitación, etcétera, etcétera. Pero por eso es bien importante la selección en el momento que agarramos a uno de ellos, ¿verdad? Cuando estábamos hablando así fuera del aire, tú me hablabas acerca de que existían 6 tipos diferentes de salario emocional. Sí, totalmente. Realmente nosotros podemos definir que hoy por hoy lo mejor es buscar
que la organización pueda adoptar sus propios modelos. Pero en términos generales, si nosotros hablamos de los 6 tipos que son globales, podríamos empezar con la oportunidad de crecimiento dentro de la organización. Es decir, forjar realmente dentro de la organización un desarrollo que el colaborador pueda tener. Y eso debe de estar realmente plasmado desde una perspectiva de generar esa estrategia como tal. El segundo es el desarrollo profesional. Sabemos que hoy por hoy muchos de los colaboradores buscan dentro de las organizaciones el hecho de poder crecer profesionalmente, es decir, adquirir los conocimientos en la práctica, pero también un apoyo de la organización debería de ser, ok, si vas a profesionalizarte, si vas a adquirir habilidades específicas o técnicas, nosotros lo tenemos contemplado como parte de ese salario emocional. Luego tenemos la parte del buen ambiente laboral, que creo que eso es algo fundamental para todas las organizaciones. El hecho de generar ese clima propicio incrementa la productividad. Hoy se habla mucho del tema de la felicidad y el bienestar organizacional. Es algo importantísimo dentro de este factor. El otro que podemos mencionar es la parte propia de la cultura y de los valores. Cuando hablamos de la cultura y los valores, tenemos que enfocarlos también a la parte de los objetivos organizacionales. ¿Por qué? Porque recordemos que los valores, cuando son valores corporativos, nos delimitan los comportamientos que se espera de la organización hacia los colaboradores, y esto nos hace unificar criterios de cómo debemos de actuar ante ciertas situaciones y, por supuesto, en relación al cumplimiento de los objetivos y de los resultados esperados. Luego está la parte de la compatibilidad de la vida personal con la vida profesional, que es algo que cada vez buscamos más. Queremos equilibrar realmente la vida profesional con nuestra vida personal, y eso es algo que también los empresarios y las organizaciones debemos de apoyar, debemos de valorar también, porque recordemos que esto es esencial para muchos hoy en día. Y por último podríamos mencionar el ser parte de las decisiones de la organización. Cuando al personal se le toma en cuenta y se le considera, se le pide su opinión, y esa opinión de cierta forma, y si es factible y si es viable, se pone en práctica, eso es algo también que motiva a los colaboradores, Giovanni. Perfecto. Así veo yo que estos 6 tipos de salarios son muy intrínsecos de cada persona, y básicamente estamos en que están enfocados en el desarrollo profesional de cada uno de los integrantes de la empresa. Y esto va en 2 sentidos, ¿verdad? Número 1, la empresa gana porque la persona está motivada, y número 2, porque la misma persona busca crecer dentro de la organización. Ahora, el problema en América Latina, ¿cómo ha funcionado esto? No es como América Latina, que no tenemos una cultura tan libre en la toma de decisiones, por así decirlo. No, los latinoamericanos hemos logrado captar esta cultura. Sí, la verdad es que ya recientemente las organizaciones han ido tropicalizando cada una de estas estrategias de acuerdo al entorno y a la propia necesidad de la organización, y claro, apegados a su presupuesto, a su propia cultura interna, a sus propios objetivos. Pero sí, cada vez se está adaptando mucho mejor, y claro, también hay que buscar ese toque de personalizarlo, como lo mencionábamos hace un momento. Pero muy bien, la verdad es que está resultando muy bien. Cada vez son tendencias que se están haciendo y se están practicando en las organizaciones. ¿Y el home office se puede tomar como una práctica de salario emocional? La verdad es que es una muy buena pregunta, Giovanni. Hace algún tiempo el tema del home office como estrategia de salario emocional era algo muy vendible, era algo que nosotros podíamos decir, sí, es una estrategia que es para los colaboradores algo que les llama la atención. Hubieron algunas polémicas, hay empresas que definitivamente dijeron, no, esto no es para nosotros. Hay puestos que no se pueden practicar, hay puestos en los que sí se puede, pero de todas maneras nosotros vamos a unificar el criterio y no lo vamos a hacer. Hay algunas empresas y algunas organizaciones un poco más osadas y dijeron, sí, lo vamos a aplicar y vamos a sacar el beneficio de eso. Pero hoy por hoy la verdad es que no se podría decir que eso es una ventaja competitiva o que se puede vender como una estrategia de salario emocional. Todo lo contrario, en el tema y en el contexto de la crisis y de la pandemia que estamos viviendo, definitivamente es algo que se volvió una necesidad.
Entonces no Sí, lo podemos tomar como una ahí ventaja. tenemos que ver, por ejemplo, el cómo hacemos para capacitar a nuestra gente, cómo hacemos para que nuestra gente trabaje. Por ejemplo, tú te pones a trabajar un ratito, ya viene alguien de tu casa, te levantas y hay muchos, dentro de una casa hay muchos distractores para poder trabajar el home office como tal. Pero como bien lo dices, la obligación o la necesidad nos obligó prácticamente a establecerlo como tal. Pero es posible practicar la empatía con los colaboradores a la distancia. Sí, y yo creo que algo que amarra esta pregunta a la anterior es que hoy por hoy la gestión de talento nos está diciendo que debemos de trabajar por objetivos y por proyectos. Entonces, eso nos enfoca mucho a que el trabajo o el teletrabajo sea una estrategia que está amarrada a objetivos que tienen que cumplirse, a resultados que hay que entregar. Y dentro de esto, el tema de aplicar la empatía es algo muy sano. Debe de empezar desde la cúpula gerencial, es decir, desde lo más alto de una organización, hablando jerárquicamente, y tener ese efecto en cascada. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de la empatía es sentir desde adentro, comprender a las otras personas. A veces se dice que la empatía es pensar como los demás o entender a las demás personas, y yo diría que no siempre, es más el hecho de entender ese contexto, de saber por qué la persona habla como habla, de por qué la persona dice lo que dice o por qué actúa como actúa. Y cuando nosotros enfocamos esta parte de la empatía, sí es algo que debería sí o sí de practicarse porque cohesiona a los equipos. Entonces, cuando nosotros tenemos este tipo de empatía, por sobre todo en ambientes y en contextos como los que estamos viviendo de esta crisis y de esta pandemia, es algo que resulta beneficioso para los equipos porque las personas se sienten comprendidas. Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, ¿cómo hago yo, por ejemplo, para llamarle la atención a alguien de una manera, llamémoslo así, delicada o de una manera que se vaya a malinterpretar? Porque muchas veces nos tratamos de decir, bueno, tal vez no te saludo, bueno, darte un buen día por teléfono. No, los latinoamericanos estamos muy acostumbrados a, buen día, ¿verdad? Yo me he dado cuenta, por ejemplo, en muchos lugares donde tal vez traen una llamada telefónica y no se despiden o que solamente se cuelga. Sí. ¿Verdad? No, pero nosotros los latinoamericanos sí estamos acostumbrados a que, sí, buenas tardes, que esté muy bien, de darte un saludo, ¿verdad? Y yo creo que en el momento que hay mucho trabajo, pues esa parte se corta mucho. Las redes sociales, el WhatsApp y todo ese tipo de cosas, o aplicaciones que se utilizan a lo largo de mucho tiempo, generan empatía también. Sí, debiésemos de practicarla. Normalmente resulta que como tal, la parte de las redes sociales o del WhatsApp, o hoy por hoy las plataformas virtuales, nos distancian como seres humanos, y es ahí donde tenemos que hacer el esfuerzo de la empatía. Sí, así es. Y bien importante nosotros como empresa que de alguna manera logremos generar esa conexión con nuestros colaboradores, esa conexión emocional, tal como lo dice el licenciado Marco acá, el encontrar esos tipos de elementos emocionales que de alguna manera unan a la empresa con los empleados para llegar a obtener los objetivos finales de la empresa. Licenciado, por ejemplo, cuando hablamos de un salario emocional, ya nos lo explicó muy bien, ¿el empleado lo reconoce como un salario emocional o lo reconoce como un valor agregado básicamente de la empresa como tal? Yo creo que es ambos. La primera parte sería que la empresa debe de delimitar y debe de marcar muy bien y de promocionar ese aspecto de que sí está haciendo, implementando y generando estrategias de salario emocional. Y por el otro lado, hoy cada vez más que antes, los colaboradores sí buscan pertenecer a organizaciones donde se practica este tipo de estrategias. Sí, licenciado, muchas gracias. La verdad es que este tema sí está para bastante. Yo estoy seguro que muchas personas pues necesitan tener conocimiento de cómo generar esta empatía, cómo conocer
nuevas estrategias para el salario emocional y de esa manera poder influir sobre los colaboradores de la empresa. Licenciado, si alguien lo quisiera contactar, lo quisiera conocer o algo por el estilo, ¿cómo lo podemos contactar? Sí, muchísimas gracias. Para mí va a ser un gusto. En las redes sociales estoy como Marco Maldonado, en Facebook, en Instagram, en LinkedIn y por supuesto en mi página web como marcomaldonadocoach.com. Perfecto, licenciado. ¿Alguna frase que le quiera dejar a nuestros... Sí, seguro. Creo que algo muy importante dentro de todo esto es entender que las estrategias de salario emocional sí o sí son algo que se vuelve personalizado, que es algo que produce como tal una retribución, pero también que produce de los colaboradores hacia la organización esa reciprocidad. Entonces hay una frase que me gusta mucho que dice, cuando nosotros pensamos en los colaboradores, la estrategia por lo general siempre se come de una tajada a la táctica. Entonces deberíamos de pensar siempre en buscar que las tácticas sean algo definido y direccionado hacia los colaboradores. Perfecto, licenciado, muchas gracias. A ti muchas gracias por seguirnos, gracias por ser parte de NBS. NBS es Pasión por la Excelencia y tú eres parte de ella. Has escuchado NBS Business and Management, el podcast.